Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Ahí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará en los brazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Buenas tardes. Le doy la bienvenida a todos mis hermanos, hermanas, que Dios los bendiga por haber hecho este sacrificio que hacen hoy de venir a oír la palabra de Dios. Que Dios les dé más, les dé mucho entendimiento en sus vidas, sobre todo el entendimiento espiritual de su palabra. Les dé mucha sabiduría y entendimiento. También a nuestros invitados que nos acompañan por primera vez. Esperemos que Dios les dé algo en esta tarde, algo que les haga despertar, ¿verdad? Y puedan comprender algo, porque al último el que da el entendimiento de la palabra pues es nuestro Señor Dios. Eso lo entendí yo poco tarde, pero lo he entendido. Como quiera que sea, una de las cosas muy grandes que nosotros tenemos es que Dios nos ha bendecido mucho en nuestras vidas. Muchas bendiciones tenemos. Nosotros podemos decir que somos las personas más privilegiadas que existen sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Simple y sencillamente las riquezas materiales, gracias a Dios, nos abundan. Tenemos para compartir, tenemos para disfrutar de las cosas materiales que Dios nos ha dado, y también lo más grande que es el entendimiento de su palabra, poder entender el propósito de nuestra vida. Nosotros somos bendecidos, y hablo así como gentiles, como personas que nosotros antes no estábamos en el plan de Dios en el Viejo Testamento. Básicamente los judíos era su pueblo de Dios, y ahora nosotros, habiendo escuchado la palabra de Dios, hemos sido bendecidos, ¿verdad? El apóstol Pablo nos dice algo acerca de eso, por ejemplo en Efesios 2:11, nos recuerda exactamente nuestra condición, la que éramos antes y lo que somos hoy. En Efesios 2:11, ¿verdad? Dice la palabra de Dios así. Dice Efesios 2:11. Dice, por tanto, ¿verdad? Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así dice el apóstol Pablo que nosotros
estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Teníamos dioses, pero esos dioses eran ídolos. No teníamos al verdadero Dios. Y así muchos de nosotros nos acudíamos a esos dioses que eran falsos. Pero ahora, gracias a esa sangre preciosa de Cristo, nosotros podemos ser coparticipantes de esta fe que empezó con este hombre llamado Abraham, un hombre de fe. Y gracias a este hombre podemos entender que la fe la trajo Jesucristo. Y ahora nosotros aquí estamos bendecidos de muchas maneras, mucho entendimiento para poder vivir físicamente, materialmente bien, y también ¿qué? En paz, espiritualmente también vivir en paz espiritualmente. Pero desgraciadamente a veces no pasa así, de repente pasa lo inesperado, que no lo vemos, no lo entendemos o no ponemos atención de dónde nos sacó Dios. A veces vaga nuestra mente, nos hacemos como que no entendemos y a veces pasan cosas que no deberían de pasar. Y si Dios es grande y misericordioso, también puede enseñar que puedes quedar peor. Jesucristo enseñó una escritura en Mateo 12:43 acerca del estado del hombre. Mateo 12:43, Jesucristo explica la condición que puede ser de nosotros, del hombre. En Mateo 12:43 dice así: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa, de donde salí, y cuando llegue la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá, dice el Señor, a esta mala ¿qué? Generación. Dices tú, Coca, a ver, ¿cómo está? ¿Qué pasó aquí? El espíritu malo sale del cuerpo del hombre por medio de la palabra de Dios. Cuando nosotros entendimos la palabra de Dios, fuimos bautizados y echó fuera todo lo que había. Y empezamos como nuevas criaturas. Empezamos a entender el propósito de crecer espiritualmente a la madurez y la estatura ¿de quién? De Cristo. Él es nuestro hermano mayor, a él tenemos que imitarlo. Si él sufrió, yo también voy a sufrir. Si a él lo vituperaron, a mí también van a vituperar. Todas las cosas que le van a pasar a mi hermano mayor me pueden pasar a mí. Pero esta persona no puso atención. No puso atención en lo que tenía que poner atención. El apóstol Pedro decía, desear como niños recién nacidos. La leche espiritual debería de estarse alimentando, pero no puso atención. Entonces el demonio, como no encuentra reposo, dice: voy a ver mi casa, a ver cómo está. Y la ve muy limpia. No está ahí Cristo, no está ahí el Espíritu de Dios. No está la palabra en función, no está, porque el Espíritu quiere vivir. Es un ser espiritual que quiere vivir, pero no está ahí. Pues dice el demonio: vénganse conmigo otros 7 para ver si ahora sí nos sacan. No se vienen solo, se trae 7 con él. ¿Y ahora cómo va a sacar? Si uno batallamos para sacarlo, ahora cómo va a sacar 7. El estado de esa persona, dice la palabra de Dios, o Cristo dice, viene a ser peor que el primero. Y qué tristeza ahora, ¿qué va a pasar? Y dice Jesucristo: así le pasará a esta generación mala. Esas cosas le pueden pasar. Porque una de las cosas, hermanos, que debemos de entender, y te voy a hablar a ti, hermano, que tú eres de los que, vamos a suponer, las personas que mayores de edad estamos aquí, ¿verdad? ¿Por qué nos bautizamos? Porque pasamos el mar. Pasamos el mar rojo. Pero después de haber pasado el mar, entramos al desierto. Así les pasó a los hijos de Dios. Este es un entendimiento que Dios nos dio. Nos dio a ver a nosotros. Ahora todo es por fe, claro. Ya no es por vista. Pero cuando vi la historia de los judíos, la salida de Egipto, el mar, el desierto, la segunda resurrección, pasando el mar, el río Jordán, entrar a la tierra prometida, yo miré toda la pintura. Dije: wow, primera resurrección, me bauticé. Segunda resurrección, la tierra de Canaán, la vida ¿qué? Eterna. Lo pude comprender. Dije: wow. Fue cuando le dije al hermano: oye, hermano, ya entendí.
como usted me está predicando a mí, no, así no predican en mi pueblo. En mi pueblo no predica nada de esto. Vaya a mi pueblo y enséñeles allá. Y dijo, allá vaya usted. Yo me quedé así como espantado, dije, ay, caray, yo no estaba preguntando que fuera, pero dijo, allá vaya usted. Pero eso mismo nos pasó a nosotros. Y el apóstol Pablo nos lo explica en 1 Corintios, capítulo 10, del 1 al 5. 1 Corintios, capítulo 10, del 1 al 5. Sí, en 1 Corintios, capítulo 10, del 1 al 5, dice la palabra de Dios. Dice, porque no quiero, hermanos, ¿verdad? Pues dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis, fíjate esa palabra, no ignoren, que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era ¿quién? Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados ¿qué? En el desierto. Vemos esa parte que no nos gusta ver. Dice, de los demás de ellos no se agradó Dios y quedaron postrados en el desierto. Esa es la parte que queremos ver. Porque yo si tengo que entender una cosa, de que si Dios Dios me está dando las bendiciones materiales, y también Dios me envió a esta persona para que me predicara el evangelio, y Dios me ha dado su espíritu, lo menos que puedo hacer es ser agradecido. Lo menos que puedo hacer con Dios y con todos aquellos que predicaron la palabra y me predicaron la palabra es ser ¿qué? Agradecidos. Pero sin embargo vemos la palabra de Dios que dice que Él no se agradó de ellos. Y hoy quedaron en el desierto y hoy no tienen parte en la vida eterna. Están perdidos estas personas. Y es que debemos de entender, hermanos, que por un lado Dios es bondad, es amor, misericordia, pero por otro lado es un pueblo ¿qué? Consumidor. Hebreos 12:29 creo que ahí dice que nuestro Dios es un Dios consumidor. Entonces debemos de explicar que este pueblo que Dios tenía era su pueblo. Ese es su pueblo que Dios sacó. Vemos el cariño que les tuvo cuando agarra a Moisés y le dice, quiero sacar a mi pueblo, porque he oído su lamento, he oído sus quejidos, su aflicción. Vemos que Dios los va a sacar con una ternura de ese lugar. Dios les habló hoy a aquellos que Dios les da ese entendimiento de que cómo es posible que los saca de Egipto y nosotros podemos ver nuestra propia vida. Cuando vemos lo que dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 3, versículo 7, sobre qué es lo que oyó Dios de su pueblo. En Éxodo 3:7, ¿qué fue lo que oyó Dios para sacarlos de Egipto? Vamos a ver qué dice ahí. En Éxodo 3:7 dice la palabra de Dios. Dice, dijo luego Jehová, Éxodo 3:7, dijo luego Jehová, dice, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus ¿qué? Sus angustias. Vemos claramente que cuando eso le pasa al pueblo de Dios, yo tengo que entender, cuando yo estudié la Biblia, eso es lo que yo pedía. Dios me sacó de Egipto, Dios me sacó del mundo. Me sacó del mundo para que yo pudiera entender estas cosas. Muchos de ustedes ya habían perdido en otras vidas, en la carne habían perdido esposas, habían perdido esposos, habían perdido hijos. En el mundo, muchos de ustedes estuvieron casados y cuando Cristo los llamó, ya habían perdido algunas familias, ¿verdad? Ya habíamos cometido errores en la carne. Pero vemos claramente que en esa angustia, en esa tristeza, le pedimos a Dios que nos sacara, que tuviera misericordia de nosotros y que nos ayudara a salir de ahí. Y Dios escuchó. Dice la Biblia que Dios me sacó de esa aflicción. Y yo les pregunto ahorita a ustedes, mis hermanos que me están escuchando, a esos que están entendiendo, porque es muy difícil que un joven pueda entender esto si él nunca ha tenido una aflicción. Es muy difícil que un niño pueda entender eso si yo nunca he vivido en el mundo. Yo no sé de qué estás hablando, papá y mamá. Perdóname, yo no sé de qué estás hablando. Es muy difícil que ellos puedan entender esto.
Pero si Dios me sacó de esa aflicción, yo les pregunto a ustedes como hermanos míos que salimos de Egipto, salimos del mundo, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué Dios me sacó de ahí? De probar nuestras verdaderas intenciones, de probarnos verdaderamente cuál es nuestra intención dentro de nosotros. ¿Qué es lo que andas buscando? ¿Qué clase de hombre o de mujer querías ser? ¿Los mismos cuando estábamos en el mundo? Eso es lo que queríamos hacer, hombres egoístas. El mismo que echó a perder a uno y echó a perder a otro en la carne. Cuando andabas en la carne tuviste otros hijos y los echaste a perder. Y ahora aquí Dios te ha llamado para poder ser ejemplo para ellos. Para ser ahora un ejemplo para tus hijos e hijas. Y por eso es que Dios nos sacó para probarnos, hermanos y hermanas, si verdaderamente somos verdaderos hijos imitadores ¿de quién? De Cristo. Para eso nos sacó. Así Dios, cuando vino Jesús, decía: este es mi hijo, a él imiten. Este es mi hijo, a él le oigan. A él persigan, a él síganlo. Él es mi hijo. Ese fue el propósito de los judíos, o mi propósito como cristiano, que Dios me sacó del mundo. No hay otro propósito. Y no venimos a divertir a nadie, ni a hacer show. Venimos a reconocer que necesitamos imitar a Cristo. En Deuteronomios capítulo 6, versículos del 1 al 8, vamos a ver qué fue lo que Dios le dijo a su pueblo. Deuteronomios capítulo 6, versículos del 1 al 8, dice así: Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó, que os enseñase, para que los pongas por obra en la tierra de la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando tú y tu hijo y el hijo de tu hijo y todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos en obra para que te vaya bien en la tierra, que fluya leche y miel, y os multiplicaré como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y las hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tus casas y de tus puertas. Ese fue el mandamiento que Dios le dio al pueblo de Israel. Que después de la salida tenían que platicar, guardar los mandamientos, platicarle a tus hijos, a tus nietos de lo que pasó. Hoy nosotros deberíamos de tener mejor que ellos. Hoy nosotros, dice Jeremías, haré un pacto con la casa de Israel, un pacto que todos me conocerán. Desde el más pequeño me va a conocer y va a saber todo lo que yo les quiero decir. Pero el mandamiento es igual. Dice, les contarás a tus hijos, a tus nietos, les platicarás de mí. Los mandamientos no cambian. Los mandamientos no cambian, porque si tú pones esto, lo único que cambió aquí es el Evangelio. Ahora es Cristo. Israel es la profecía que ahora somos cristianos, príncipe de Dios en la tierra. Yo me topé con una persona que era de Israel. Fue a pintarle una casa y me dijeron que ellos eran judíos y que me enseñó una galleta como la que nos comemos. Dije, qué chistoso esa galleta, nosotros la comemos cada primer día de la semana. Y expliqué lo que representa. Sí, le dije, representa cuando tus padres salieron de Egipto y comieron ese pan y hierbas amargas. Y salieron y Dios los probó en el desierto. Y le estuve platicando a la señora y la señora dijo, pues sabes una cosa, ahorita vamos a celebrar eso, pero yo no sé nada de lo que dices, nunca me han platicado. Yo nunca he sabido nada de mis papás. ¿Por qué? Porque tus padres no te platicaron. A tus padres se les olvidó lo que tenían que hacer. Tenías que seguirle platicando a tus hijos y a tus nietos de la historia de lo que pasó en Egipto. Yo no sé, ellos no lo hicieron, ¿verdad? Sus padres no lo hicieron. Yo estoy aquí como cristiano, por fe. Yo le tengo que platicar a mis hijos esta historia. La historia cómo me sacó Dios de Egipto, del mundo. Les tengo que predicar la palabra a mis hijos. Todo el tiempo, y la palabra no va a cambiar. Y si mis hijos el día de mañana se voltean, si el día de mañana mis hijos se andan queriéndose voltear de bando, que ahora quieren decirme que un joven puede hacer lo que quiera, un niño puede hacer lo que quiera, las leyes no cambian. Si un cristiano se viste moderadamente y una mujer
Una cristiana se viste moderadamente, como dice Pablo, modestamente, vístanse. ¿Van a permitir que su hija o su hijo se vistan como hombres? ¿Ha visto a la niña de 7 años con la gachucha y vestida como hombrecito? No, es una niña. Vístela como una niña o vístelo como un varón. Pero no es que en la escuela, a mí el hombre lo que diga es punto y aparte. Maldito el varón que confía en el hombre. Pero claro, tú no le estás predicando a tus hijos la palabra de Dios. Tú no le estás enseñando nada a tus hijos la palabra de Dios. Estás tan ocupado, ¿por qué? Porque ya se te olvidó dónde te sacó Dios. Ya se te olvidó de dónde nos sacó Dios. Y ahora, poco a poquito, estás regresando otra vez para atrás al mundo donde estabas. En Deuteronomios 4:9 dice la palabra de Dios también así. Deuteronomios 4:9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no se te olvide de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien los enseñarás a tus hijos, y tus hijos ¿qué? Y a los hijos de tus hijos les enseñarás. Dice la palabra de Dios que le vas a enseñar a tus hijos estas cosas. Como digo, yo no sé lo que hicieron los judíos, sé que muchos de ellos no hicieron nada, pero nosotros hoy aquí tenemos ese deber de predicarles a nuestros hijos la palabra de Dios. Y mira hermano, yo te voy a decir una cosa, si tú no entiendes esto, está bien. Yo entiendo que Dios no abre el entendimiento a todos. Pero si yo entiendo de dónde vine, y si tú dices, oye, ¿qué dice la Biblia del hombre? La Biblia del hombre dice que es pecador. Eso dice la Biblia. Si tú entiendes de dónde saliste, tú tienes una misión en este mundo, un compromiso con tus hijos y con todos los demás. Tienes un compromiso que debemos de hablarle a la gente de Cristo y del Evangelio. Los judíos tenían que hacer eso. No tengo ningún problema que inviten a los niños a participar, en hacer cosas. Está bien, no se les olvide el Evangelio. Siempre, hijo, prepárate porque algún día vas a predicar el Evangelio. Algún día le tienes que hablar el Evangelio a otra persona. En sus prácticas metan algo del Evangelio. ¿Cómo le va a predicar el Evangelio a una amiguita? ¿Cómo le puedo hablar el Evangelio? Pero como nosotros se nos está olvidando nuestra misión, pues a ellos también. Papá, ¿por qué vas a la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? No les entiendo. A ver, ni ustedes entienden. Explícanme por qué estoy yendo a la iglesia. Estoy estudiando con una hermana que parece que se va a bautizar otro domingo. Ellos son de Celaya. Cada viernes estudiamos. Es una sobrina mía. Estudiamos. Me dice, oye, tengo una pregunta. Yo soy una psicóloga que voy al hospital y ayudo mucho con las enfermedades. Pero me topé con un muchacho y no supe qué contestarle. Dice que él se siente triste porque su mamá es cristiana, pero él es gay. Y él dice que hay una conciencia en eso que a él le molesta porque su mamá no está de acuerdo con lo que él hace y él está muy enfermo. Y no supe qué decirle. Es muy sencillo, Suri. Pregúntale si es de fe. Es todo nada más. Porque si es de fe, Jesús es de fe, sacrificó su cuerpo para darnos vida a nosotros. Y el que es de fe, ¿verdad? Va a sacrificar no nomás su cuerpo y su tiempo para predicarles a otros. Porque eso es lo que dice la fe. El que es de fe va a obrar. Porque si nada más tienes fe y no obras, pues es como los demonios. Los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? Pero el que es de fe va a obrar, tiene que trabajar. En Ezequiel capítulo 3, versículo 16, Dios le dice a los judíos por medio de Ezequiel esta misión. Ezequiel 3, 16. Dice así. Ezequiel 3:16 dice: y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya en la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío: de cierto morirás, y tú no lo amonestares ni le hablares, para que el impío se apercibiera de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestaras al impío, y él no se convirtiera de su impiedad y de su mal camino, y él morirá por su maldad, pero tú habrás librado, ¿qué? No se crean, a veces el trabajo de predicador no es muy fácil. A veces digo: Señor, voy a predicar algo y se van a ofender, voy a predicar algo que se van a molestar, pues entonces que seas tú, Señor, yo no.
Si tu palabra está diciendo la verdad, pues esa es tu palabra. Y si tu palabra va a hacer que se unan, o tu palabra es que separe, que sea tu palabra. Pero esa es la palabra de Dios. Amonestar cuando el hermano o la hermana o el amigo nos visita que no están haciendo la voluntad de Dios. En Números capítulo 15, vamos a ver otro ejemplo. En Números capítulo 15, versículos del 32 al 36. Vamos a ver qué pasa ahí con el pueblo de Dios. Números capítulo 15, versículos del 32 al 36. Dice así: estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo, y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y los pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se le había de hacer, se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréanlo toda la congregación fuera del campamento. Yo me puse a pensar en esa escritura. ¿Cómo es posible que el pueblo, somos una familia, estamos unidos, una familia, todos aquí tratando de servir a Dios, y de repente a un hermano se le ocurre en el día del Señor ir a levantar leña? Nosotros podemos decir que qué malo tiene que levante leña, porque tiene que cocinar. La leña es algo indispensable. Inmediatamente los hermanos lo agarramos y lo metemos en la cárcel. Espérame tantito, es que tú ya andas mal. O sea, estás viendo cómo está la cosa aquí y tú todavía se te ocurre pararte en el día de reposo a levantar leña. Espérame a ver qué va a pasar. No se nos ha declarado qué es lo que vamos a hacer con él. Y Moisés va a la presencia de Dios. Antes de que Moisés le pregunte, le dice: mátalo. Mata a esa persona. Y yo me pregunto, ¿pero por qué? ¿Por qué Dios así? ¿Y sus hijos? Sus hijos tuvieron un ejemplo donde se dieron cuenta que iban a decir: mi Dios mató a mi padre porque mi padre me estaba dando ¿qué? Un mal ejemplo. Mi Dios quitó a este pueblo del pueblo porque si ese lo dejas ahí va a dar un mal ¿qué? Ejemplo. Si yo soy cristiano y se me ocurre a mí faltar el día del Señor, yo estoy dando un mal ejemplo. Especialmente yo que salí de Egipto. Pues si mi papá no va, yo menos. Si a él no le interesa lo que Dios hizo con él en su vida, pues a mí menos, papá. A mí tampoco me interesa. A mí me debe de interesar, porque yo sé de dónde vine y a dónde soy, y no quiero regresar otra vez donde mismo. Y a Satanás nomás le das una pulgada y se empieza a agarrar todo el camino. Y cuando menos piensas, tu hijo ya está muy mal y te vas a preguntar: ay, mira, no me quiere hacer caso. Eso es una cosa que no va a trabajar, hermanos. Pero muchos, como dije, a muchos se nos está olvidando, y como no queriendo estamos regresando donde nos salimos. Bueno, y como dijo nuestro hermano Pablo, estas cosas le acontecieron como ejemplo, sufrieron, ya no tienen ninguna esperanza como la tenemos algunos de nosotros. Ellos ya se les acabó el tiempo. ¿Cuántas veces Moisés no les exhortaría? ¿Cuántas veces no Josué los exhortaría? Llegó Josué un tiempo, yo imagino que Josué una vez se sintió tan deprimido con la gente que dijo: yo no sé Israel, pero mi casa y yo serviremos ¿a quién? A Jehová. Mirando la situación del hombre que no quería entender, no querían captar la voluntad de Dios para su pueblo. Pero el problema entre nosotros, hermanos, sabemos que siempre va a ser la carne. No quieren, no tienen la fe, no quieren servir a Dios, no reconocen, no tienen la humildad, no quieren sufrir nada por la causa de Cristo, nada. Hermanos, la iglesia no es un club, es un lugar donde se te ha estado probando tu condición natural. Tú entras aquí a la iglesia para que Dios nos probara, así dice la palabra de Dios. El juicio empezó en la casa de Dios, año 33. El juicio empezó conmigo cuando yo me bauticé, así dice la Biblia. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Pero muchos a veces no queremos sufrir absolutamente nada para el servicio de Dios. Vamos a Primera de Pedro 4, versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Dice así:
Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si os vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero para vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece por ser cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no quieren obedecer el evangelio? Y si el justo con dificultades se salva, ¿en dónde aparecerá qué? El impío y el pecador. Lean esta escritura. Es importante que veamos cómo dice la palabra de Dios que vas a padecer por cristiano. ¿Y por qué vas a padecer? Porque andas predicando la palabra. Si tú no estás padeciendo nada y llevas una vida natural muy a gusto, sin ningún problema, tú estás en el mundo. Estás viviendo en el mundo. Pero si tú estás predicando la palabra, hablando a otras personas, siempre va a haber conflictos en tu vida. Siempre te van a apuntar. Siempre vas a ser tú el número uno que te van a querer tumbar. Pero aquí dice la palabra de Dios. Si vamos a padecer por eso, pues está bien. De otra manera, si voy a padecer de malhechor o andar haciendo, y eso va a pasar con el tiempo cuando nos vamos separando de Dios, poco a poquito, poco a poquito. Así es que es importante, hermanos, que entendamos de dónde salimos. Pablo explica muy claramente la situación de un cristiano. Salimos de Egipto para entrar al desierto, y el desierto es el ¿qué? Probable. Pero nosotros como adultos, líderes o padres de familia, debemos de ponerles el ejemplo a nuestros hijos. El alma de tus hijos está en tus manos, y me decía el hermano Marcos, yo no sé por qué. El futuro de tus hijos está en tus manos. Ay, caray, ¿por qué? Usted va a ser el ejemplo. Usted va a ser el ejemplo. Es que todos los que dicen que creen o tienen fe están afligidos por culpa del pecado. Ahora en Cristo quizás también sufras, pero para eso Dios nos sacó del mundo. Dios te sacó del mundo para también sufrir aquí. En el mundo sufres. Sufrimos en el mundo aflicción por culpa del pecado. Y entras a la iglesia, y la iglesia también vas a sufrir. Pero muchos no quieren ese sufrimiento de Cristo, y tienes que sufrir, soportar. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 19, también dice así. 1 de Pedro 2, 19. Dice: porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufres y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para eso fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos ¿qué? Sus pisadas. Ahí vemos claramente, y luego dice, pues el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuimos sanados. Porque vosotros erais ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor, obispo de vuestras almas. Así es que queremos un pastor, un buen pastor que cuide mi alma, que la cuide, que la proteja, porque si no, entonces seguiremos siendo descarriados en la carne. Es importante, pues, hermano, que entienda de dónde Dios nos sacó y su misión en la tierra. No se les olvide. A eso venimos aquí, a que Dios nos recuerde por qué somos miembros de la iglesia. Y si de mañana nuestros hijos caen o no tienen éxito, quizás va a ser mucho por culpa tuya, que no les enseñaste lo que tienes que haberles enseñado desde pequeños, de dónde te sacó Dios. Que Dios los bendiga y les dé mucho entendimiento en su vida. Yo termino con haciendo una invitación.
Una invitación a todos que reflexionen, que piensen de dónde nos sacó Dios y qué es lo que tenemos que hacer para que no entren los 7 demonios que le entraron a aquel hombre. Vamos a irnos a un himno de invitación.